Hergé es el padre del cómic europeo. Hergé quiso ser dibujante de cómics. Hergé se convirtió en una leyenda como dibujante de cómics. Ahora bien, era un gran dibujante de cómics porque era un observador de la expresión artística en todas sus vertientes y de forma muy especial de la pintura. En sus trabajos de los años 20 y sobre todo de los años 30 vemos la influencia de las vanguardias, del futurismo, del cubismo, del surrealismo. En los años 60 el arte pop le influye y él influye en el arte pop. Y en ese proceso hay un camino muy interesante porque él emprende el proyecto de ser pintor abstracto, no pintor figurativo, porque él le apasionaba la pintura abstracta. Y la verdad es que hace una serie de cuadros, además con la tutela de artistas de vanguardia belgas, bastante interesantes que se pueden ver en la exposición, que nos evocan a Klee, que nos evocan a Modigliani, que nos evocan a Miró. No es raro porque Hergé siempre tuvo en su despacho la reproducción de un cuadro de Miró, es decir, que son cosas interesantes, ¿no? Él entró en la pintura, hizo unos cuadros interesantes, pero se apartó, dijo no, quizás soy demasiado mimético, pensó, quizás no encontraré mi estilo, soy muy ecléctico, copio a uno, copio bien, pero me inspiro demasiado Yo soy dibujante de cómics y volvió a los cómics y nos dejó aún algunos títulos absolutamente legendarios. Bueno, primero son años difíciles para Hergé, donde él toma decisiones complicadas, como es publicar las aventuras de Tintín. Habían cerrado los nazis el periódico donde él publicaba y entonces se le ofreció la oportunidad de publicar en el periódico Le Soir, que era un periódico colaboracionista, ya claramente colaboracionista, ¿no? Y él aceptó, es decir, él puso por delante sus ansias de publicar a los reparos éticos que él podía haber hecho a ese colaboracionismo. Él nunca fue nazi, aquello que se ha dicho, no, nunca fue nazi, ni estrictamente colaboracionista, pero es cierto que publicó en un periódico de estas características, ¿no? Luego se le juzgó y se consideró que no, que en todo caso había sido un alivio para muchos lectores poder leer Tintín, pero bueno, ahí esa parte. Se le llevó a incoar un expediente, no a juzgar, pero sí a incoar un expediente, ¿no? Al mismo tiempo que él va publicando durante la guerra las aventuras más aventureras, precisamente porque hay una voluntad de evadirse, y ahí vemos pues, El secreto del unicornio, ¿no? Que es una aventura de piratas, ¿no? Que es como decir, bueno, el mundo se está hundiendo, pues yo me refugio en una aventura de piratas, ¿no? Y el lector lo va a agradecer. Al mismo tiempo, Casterman empezó el proceso de publicación a color de los álbumes. En ese proceso, un proceso complicado porque las aventuras en blanco y negro originales eran largas, tenían 100 y pico páginas, ¿no? Entonces Casterman decía, no, esto se ha de reducir a 62 páginas por temas de paginación y colorearlo. Y ahí empieza el proceso de colorear algunos álbumes y otros redibujarlos de arriba abajo, porque eran muy toscos, por ejemplo el Congo o América eran de un dibujo muy elemental, que el público ya no habría aceptado en 1943 o 44, cuando ya había leído El secreto del unicornio, que es una maravilla, ¿no? Entonces hay todo ese proceso de colorear los álbumes ya publicados y de ir coloreando algunos de los que está dibujando en ese momento, por ejemplo La estrella misteriosa, ¿no? Es extraño, ¿eh? En ese momento de oscuridad, el color. Y quiero creer que más allá de lecturas políticas, dio color a la vida de muchos lectores en tiempos sombríos, pero más allá de lecturas políticas, que tampoco fue lo más noble del mundo lo que hizo Hergé, digámoslo claramente.